Shalom. Para el día de hoy tenemos la parashá número 44, la parashá de Devarim, que traduce palabras o significa palabras, y está en el libro de Deuteronomio o Devarim, capítulo 1, verso 1, al capítulo 3, 22. Vamos a orar para que esta enseñanza esté directamente dirigida por el Eterno a través de su Espíritu Santo. Padre Celestial, te damos gracias, Abba Kadosh, te damos gracias, te bendecimos en esta hora y te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, y enviando esta palabra para el propósito para la cual tú la has enviado, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Bendecimos tu nombre, te exaltamos en el precioso nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén. Muy bien, entonces podríamos comenzar esta parashá de Devarim haciendo un breve resumen de su contenido, y podríamos empezar diciendo que Moshe comienza en esta parashá, en el primer capítulo, una repetición de la Torá para toda la congregación de los hijos de Israel, repasando los eventos ocurridos y las leyes entregadas en el transcurso del viaje de 40 años desde Egipto al Sinaí y a la tierra prometida, amonestando al pueblo por sus errores y sus pecados y llamándolos al arrepentimiento y al cumplimiento de la Torá y a la observancia de sus preceptos en la tierra que el Eterno les está dando como herencia eterna, a la cual ingresarían luego de su muerte. Moshe recuerda el nombramiento de jueces y magistrados para aliviar la carga de administrar justicia a la gente y enseñarles la palabra de Dios. También Moshe le habla al pueblo sobre el viaje desde Sinaí a través del monte y el temeroso desierto. También en este discurso habla sobre el envío de espías y el subsiguiente rechazo de la tierra prometida, de manera que Elohim decretó que toda la generación del Éxodo debía morir en el desierto. También contra mí, dice Moshe, el Eterno se enojó por causa de ustedes, diciendo, tú tampoco entrarás allí. Moshe también recuerda algunos de los eventos más recientes, como la negativa de las naciones de Moab y Amón de permitir al pueblo hebreo pasar por su tierra, las guerras contra los reyes emoritas Sihón y Og, sobre los cuales el Eterno les dio la victoria. También habla del asentamiento en sus tierras por las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manashe, y el mensaje de Moshe a su sucesor Yehoshua, Josué, quien de la mano del Eterno llevará al pueblo a la tierra prometida y los liderará en las batallas por su conquista. Los insta a no temerles, porque Adonai, nuestro Elohim, lucharía por ellos. Entonces, así, la parashá de esta semana es llamada Devarim, nombre que también lleva el quinto libro de la Torá, lo cual significa palabras. En el libro de Deuteronomio, capítulo 1, verso 1, como comienza esta parashá, dice en el verso 1, estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el Arabá frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Hatzerot y Dishahab. Las palabras a las que se refiere son el discurso de despedida de Moshe al pueblo de Israel, antes de su muerte. Moshe presentó al pueblo de Israel una elocuente revisión de los pasados 40 años, incluyendo en sus palabras amonestaciones y grandes visiones morales. El concepto de oportunidades perdidas aparece repetidamente desde el comienzo mismo. Moshe condena al pueblo de Israel por lo que podría haber sido y no fue. Y en el verso 2 de este capítulo 1 de Deuteronomio
Dice el verso 2, 11 jornadas hay desde Horeb, camino al monte de Seir, hasta Cades Barnea. Si nos fijamos en este verso, este versículo muestra que solo eran 11 días de viaje desde Horeb hasta Cades Barnea a través del monte Seir. Según el rabí Shlomo Yitzhaki, sabio judío francés más conocido como Rashi, Ra de Rabino y Shi de Shlomo, en otras palabras, según Rashi, este versículo fue una sutil amonestación a la nación. Mejor dicho, podría haber sido peor, pues a causa de sus pecados les llevó 40 años llegar a la tierra prometida. Un viaje que tardaría o que tendría que haber durado solo 11 días. Luego Moshe le recuerda a la nación cómo 40 años antes él había establecido un sistema judicial para no tener que guiar él solo al pueblo. Quizás uno de los temas más problemáticos de los cuales habló Moshe fue el pecado de los espías, pues fueron enviados espías para explorar la tierra antes de su conquista. Los espías volvieron de la tierra y reportaron que la tierra era inconquistable. En ese momento, el pueblo entonces tenía que elegir si le creían a los espías o le creían al Eterno, de que todo iba a salir bien. Pero ¿qué pasó? Increíblemente, el pueblo optó por creerle a los espías mensajeros y no al Eterno. Entonces, como consecuencia, ahora Moshe le recuerda a los que escuchan su discurso que la nación fue sentenciada a 40 años de deambular por el desierto. Por otro lado, podemos ver la vida de Moshe, un hombre conocido por haber logrado desarrollar increíblemente su potencial. El libro de Devarim, de Deuteronomio, comienza anunciando, con el capítulo 1, como lo estamos estudiando, estas son las palabras que Moshe habló ante los hijos de Israel. Es importante resaltar que Moshe se convirtió en un hombre identificado con un majestuoso discurso. 40 años antes, en la zarza ardiente, cuando Elohim le pide a Moshe que lidere al pueblo de Israel y lo saque de Egipto, recordemos este pasaje donde Moshe se negó rotundamente. La razón que Moshe le argumentó al Eterno fue: yo no soy un hombre de palabras. Ahora, 40 años más tarde, es decir, parados en este capítulo, en el primer capítulo del libro de Deuteronomio, donde están a este lado del Jordán listos para pasar hacia la tierra prometida, este hombre que sentía que no podía expresarse bien en aquellos 40 años atrás, cuando el Eterno lo llamó, que le contestó que era de pocas palabras, este hombre emitió un maravilloso monólogo de un mes de duración que constituye un 20% del contenido de la Torá. Esto es un claro ejemplo de cómo cada uno de nosotros tiene la opción de desarrollar su potencial o de no hacerlo. De tal manera que aquí podemos analizar el carácter de Moshe y aprender mucho de él. Podemos ver que fue un hombre que empezó con temores, pero que a lo largo de ese trasegar durante su vida en el desierto por 40 años, el Eterno lo transformó en un líder increíble. Si analizamos entonces el carácter de Moshe, podemos observar 3 aspectos importantes dentro de sus fortalezas. Uno era la fidelidad. Como lo narra el libro de Números, capítulo 12, verso 7, dice: no así mi siervo Moshe, que es fiel en toda mi casa. El Eterno resalta la fidelidad de Moshe. Segundo, otro aspecto importante de su carácter, muy positivo, era la mansedumbre.
como lo dice el libro de Números capítulo 12, verso 3, y aquel varón Moshe era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ya tenemos fidelidad, su mansedumbre, y tercero tenemos gracia para con Dios, como lo narra Éxodo 33:12. Dice la palabra: tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Moshe halló gracia ante los ojos del Eterno. En su liderazgo podemos decir que una de las más grandes cualidades que lo distingue y que hacía que el poder de Dios se moviera en su vida era resolver todos los problemas basados en la oración. Moshe no hacía nada sin oración y no lo hubiera podido hacer sin ello. Si los israelitas eran rebeldes, Moshe oraba y Elohim le respondía. Moshe persistía en la oración, era audaz en ello y llegó a ser conocido como amigo del Eterno. Unido a lo anterior, Moshe obedecía las órdenes del Eterno. Moshe daba el mensaje que el Elohim le decía y usaba su vara como debía. Moshe también tenía un corazón pastoral, por lo cual salvó de la destrucción a su pueblo, Israel, en más de una ocasión. Cuando Dios pensaba raerlos, y por ese corazón retuvo la presencia de Dios, como lo narra Éxodo 32, verso 33. Pero como ser humano, también Moshe tenía algunas debilidades en su carácter y posiblemente en su liderazgo. En su carácter podríamos decir que a veces era inseguro y dudaba. Recordemos que al principio lo vemos poniendo excusas para no ir a Egipto y luego lo vemos clamando a Dios en el momento en que debía marchar para cruzar el Mar Rojo. También podemos decir que una de sus debilidades fue su enojo, y su enojo lo hizo no santificar al Eterno y tener falta de fe en las aguas de Meriba, lo cual le impidió entrar a la tierra prometida, a él y a Aarón, su hermano. Como lo narra el libro de Números capítulo 20, verso 12, dice: y Adonai dijo a Moshe y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Otra debilidad de Moshe posiblemente fue una solidaridad excesiva con el pueblo, que le impidió entrar a la tierra prometida. El libro de Deuteronomio, capítulo 1, verso 37, en esta parashá: también contra mí se airó Adonai por vosotros y me dijo: tampoco tú entrarás allá. De tal manera que el quinto libro del Pentateuco, o sea, Deuteronomio, o Devarim, contiene las palabras de despedida de Moshe, términos en los que se queja por las actitudes del pueblo rebelde, turbulento y desobediente. Después de liberar a Israel de la esclavitud en Egipto, Moshe debió enfrentarse con un pueblo de dura cerviz y finalmente llegar hasta las puertas de la tierra prometida, después de casi 40 años de vagar por el desierto y tener bajo su responsabilidad a un pueblo tan desobediente y rebelde, y allí, al final de su vida, reúne a todos para su despedida. Los que están frente a él ingresarán a la tierra prometida. Moshe quedará privado del sueño de su vida. Entonces, ¿qué decirle a un pueblo que se renovó generacionalmente, que debía prepararse nuevamente para cambiar de conducta, de ser esclavos e hijos de siervos, a ser un pueblo que recibe normas y que no tiene tierra propia, ni se puede asumir como nómada? ¿Qué podía Moshe plantearle a quienes se dirigen a la tierra de promisión, encontrándose con pueblos que obviamente no desean que lleguen y que les irían a ofrecer resistencia? ¿Cómo dirigirse a seres que forman una muchedumbre en busca de su destino colectivo sin haber encontrado el destino personal? Moshe debe resolver estos dilemas, hablarles como líder,
como profeta, como uno de ellos, halagarles y dejarles el sabor de un líder que busca su aprobación, o por lo contrario regañarles, quejarse por lo que le hicieron, en fin. Seguramente Moshe no quería amonestarles ni castigarles, pero sintió la obligación de despertarles. Moshe, después de los pecados y transgresiones del pueblo, después de su derrumbe moral con el becerro de oro y sus rebeliones que no fueron contra el líder, es decir, contra él, sino contra el mismo Creador, contra el Eterno, le recuerda cuál es el camino recto o el camino correcto. Moshe habla a su generación y no se conforma con la amonestación. Habla a esa generación del desierto, pero su mensaje es a todos, a quienes estaban allí, a quienes lo seguirían, a quienes pertenecen a su cultura y a aquellos que tienen otra, es decir, a los extranjeros que podían estar allí. Su mensaje también está dirigido a los cercanos y a los lejanos en el tiempo, en el espacio, en la convicción y en la fe. Y es allí donde también entramos nosotros. A todos los que desean seguir un camino de valores y de fe en nuestro Creador. Miremos ahora algunas porciones de esta parashá que nos recuerdan la falta de fe y la desobediencia del pueblo de Israel después de la misión de los 12 espías. Oigamos lo que decía el pueblo. Lo podemos ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, del verso 28 al 33. Esto decía el pueblo: ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces os dije: no temáis ni tengáis miedo de ellos. Adonai vuestro Elohim, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el verso 31 dice: y en el desierto has visto que Adonai, tu Elohim, te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aun con esto no creísteis a Adonai vuestro Elohim. ¿Quién iba delante por el camino para reconoceros el lugar donde habías de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvisteis y con nube de día? También en Deuteronomio, capítulo 1, del verso 41 al 45, dice la palabra del Eterno en el verso 41: entonces respondisteis y me dijisteis: hemos pecado contra Adonai. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Adonai nuestro Elohim nos ha mandado. Y os armasteis, cada uno con sus armas de guerra, y os preparasteis para subir al monte. Y Adonai me dijo: diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y en el verso 43 dice: y os hablé y no disteis oído. Antes fuiste rebeldes al mandato de Adonai y persistiendo con altivez subiste al monte. ¿Y qué pasó? Miremos en el verso 44. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte y os persiguieron como hacen las avispas y os derrotaron en Seir hasta Horma. Y volvisteis y lloraste delante de Adonai, pero Adonai no escuchó vuestra voz ni os prestó oído. Entonces, ¿qué podemos decir con estos pasajes que son bastante claros? ¿Qué le faltó al pueblo de Israel? La respuesta aquí es fe. Y podríamos también decir que ¿cuál fue el pecado que marcó al pueblo de Israel? No solo en esta parashá, sino a lo largo de la Torá. Y la respuesta es la desobediencia. Entonces, hablando concretamente de esta fe que le faltó al pueblo, según el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versos 1 y 6, en el verso 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en el verso 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Podríamos decir que fe es creer en algo no visto, pero no por eso es menos real. Es certeza, seguridad. Sin fe, como dice la palabra, del Eterno es imposible agradar a Dios. Sabemos también que la salvación es por fe. Fe en nuestro Señor Yeshua HaMashiach. La salvación por obras no es posible. También podemos decir que se necesita fe para creerle a Dios. Se necesita fe para creer en todas sus promesas. Fe para creer que esa palabra del Eterno se ha cumplido y se cumplirá al pie de la letra. Fe para recibir la bendición. Y en cuanto a la obediencia, podríamos decir que es el otro elemento fundamental expuesto a través de toda la palabra de Dios. Toda la palabra del Eterno. Sin obediencia estamos fuera de la cobertura del Eterno. Sin obediencia Elohim esconde su rostro de nosotros. Sin obediencia estamos expuestos a la muerte y a la maldición. Sin obediencia no podemos reclamar las promesas de Elohim. Sin obediencia nos irá mal. Sin obediencia es imposible tener prosperidad. Sin obediencia no hay bendición. Sin obediencia no hay salud. En otras palabras, todo lo malo y todo lo bueno que nosotros podamos imaginar será consecuencia irremediable de la desobediencia o de la obediencia. Sin pretender hacer un estudio profundo de la fe y la obediencia, podríamos decir que obedecer o la maldición de desobedecer, toda la palabra de Dios está llena de este par de conceptos. Así las cosas, podemos asegurar que toda nuestra energía y esfuerzo deben concentrarse en escudriñar y estudiar la palabra del Eterno con toda determinación, porque es por este único medio que se incrementará la fe y además adquiriremos el conocimiento necesario sobre los preceptos y mandamientos de Elohim, para que con toda nuestra alma, mente, fuerzas y corazón podamos obedecer al Eterno. No podemos pretender ser bendecidos en medio del pecado. Lamentablemente, así no funciona. El libro de Romanos, capítulo 1, verso 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, en las buenas noticias de salvación que trajo nuestro Adón Yeshua HaMashiach, la justicia de Dios se revela solo por fe y para fe. Puntos importantes entonces en relación a la obediencia al Eterno. Voy a tocar 2 puntos solamente. Dice Hechos 5:32. Solo el que obedece a Dios, me gusta mucho, puede ser lleno del Espíritu Santo. Hechos 5:32. Solo el que obedece a Dios puede ser lleno del Espíritu Santo. Y en Hebreos 11:8 y Romanos 1:5 dice: la obediencia es resultado de la fe y el amor. Otros puntos importantes también para recordar: para aprender a obedecer al Señor, debemos aprender a escuchar su voz, como lo dice Jeremías 44:23. Dice: y no obedecisteis a la voz de Adonai. Y Zacarías, el profeta Zacarías, en el capítulo 6, verso 15, la parte B, dice: si oyereis obedientes la voz de vuestro Elohim. Si oyereis. Escuchamos su voz a través de su palabra, por el Espíritu Santo hablándonos y por las circunstancias que el Eterno permita. Entonces,
Si de escuchar se trata, tenemos un título en esta parashá extraído de la Torá y es ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El capítulo 53 del profeta Isaías empieza con esta pregunta. Este capítulo nos muestra varios siglos por adelantado lo que Yeshua HaMashiach iba a sufrir en el madero. Lo vemos como varón de dolores, como el que es menospreciado, herido por nuestras rebeliones, a quien el Eterno quiso quebrantar, quien puso su vida en expiación por el pecado. Este texto, bastante sobrecogedor, nos presenta los sufrimientos del Salvador, de nuestro Adón Yeshua. Muchas personas agobiadas por sus pecados han creído en Yeshua al leer este pasaje bíblico. Sin embargo, el capítulo empieza con estas palabras: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y la pregunta es, ¿quién creerá? Esta pregunta es más general todavía. A pesar de toda la fuerza persuasiva de la palabra de Dios, ¿quién va a creer? O podríamos preguntarnos por qué algunos creen y otros se resisten al llamado del Eterno. Pero Yeshua nos ha dado una respuesta en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 44. Dice la palabra del Eterno: Yeshua dijo: ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís glorias los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Entonces, para creer es necesario volverse a Dios, buscarlo, dejando de lado toda vanidad. Es el Eterno quien también nos da la actitud de confianza y la sencillez de un niño. En el libro de Romanos, capítulo 10, verso 14 al 17, el apóstol Pablo escribió, verso 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y escuchen bien, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y en el verso 16, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías, el profeta Isaías, dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, estos versos resaltan la responsabilidad que tenemos todos nosotros como creyentes, esa responsabilidad que nos invita a hablar de la fe en el Eterno, de la fe en Yeshua, de dar a conocer al Salvador, a nuestro Adón Yeshua HaMashiach, al enviado, a nuestro Mesías. Ese compromiso que tenemos nosotros de tomar nuestro liderazgo, ese liderazgo como lo tuvo Moshe durante todo su trasegar por el desierto hasta llegar a puertas de la tierra prometida. Esas características que hacían un hombre transformado cada día más. Un hombre fiel, un hombre manso, un hombre que halló la gracia de Dios. Esta parashá nos invita a reflexionar sobre ello. Padre Celestial, te doy muchas gracias por tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú pongas en cada corazón, Señor, esa necesidad de buscarte. Como dice tu palabra, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que cada día tengamos, Señor, esa necesidad de buscarte
y de conocerte más a través de tu palabra. Beshem Yeshua HaMashiach.